tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que cuando echan en el mar y recoge toda clase de peces, cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los pescados buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ya ven, un maestro de la ley que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como ustedes no me pueden contestar, yo no los alcanzo a oír. ¿Cuántas veces aparece el término reino de los cielos en este breve pasaje? Yo lo quiero decir, son 4 veces. 4 veces en este pasaje, ya lo cual nos indica la importancia que nuestro Señor le da a este término, el reino de los cielos. Ya van 2 domingos anteriores donde también nos ha hablado de lo mismo, el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que para nuestro Señor Jesucristo esto es fundamental en lo que vino a hacer al mundo, a traer el reino de los cielos. ¿Qué cosa es el reino de los cielos? No es la vida eterna en el sentido, la vida que vamos a vivir después de la muerte. Eso también se incluye, pero Él vino al mundo a traerlo, es decir, el reinado de Dios. Frente a un mundo donde existía el reinado del pecado, donde Dios había sido rechazado, Jesucristo viene a traer el reino de Dios, el reinado de Dios, la vida nueva. A eso viene Jesús, a traer el reino de Dios. Más aún, el reino de Dios, la vida nueva, es Él mismo. De tal forma que si nosotros queremos entrar al reino de Dios, a quien tenemos que buscar es a Jesucristo. Él es la vida nueva, Él es el reino de Dios. Él es el centro de nuestra fe y a Él lo tenemos que buscar constantemente. Alguna vez en la parroquia donde estoy, y lo pongo como un ejemplo de una experiencia personal, pero va uno a otras iglesias y sucede más o menos lo mismo. Ve uno con gusto que entra la gente al templo a hacer oración, pero a veces llegan con una imagen de Jesús atado a la columna. En otro momento llegan ante otra imagen de las ánimas del purgatorio. Otros llegan con San Charbel, otros llegan, qué bueno que se acerquen a hacer oración. Sin embargo, a veces lo que yo critico es que está el sagrario donde está Jesucristo vivo, y ahí ni de pasada siquiera se acercan algunas personas. ¿Qué indica esto? Que a veces tenemos desenfocada nuestra fe. Se nos olvida que la vida nueva no viene ni de San Charbel, ni de San Antonio, ni de las ánimas del purgatorio. Todos ellos han sido gente que aceptó la vida nueva, pero la fuente de la vida nueva es Jesucristo. Él es el centro. Por eso, siempre que vayamos a una iglesia,
lo primero que tenemos que buscar es el sagrario. Allí está Jesucristo vivo en la Eucaristía. También lo tenemos que buscar en su palabra, en el Evangelio. Este es el centro. Y por eso hoy nuestro Señor, al hablarnos de la importancia del reino de Dios, nos pone estas parábolas. La primera parábola que nos dice de un hombre que encuentra un tesoro en el campo. Va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo para poder tener ese tesoro, que es muy valioso. La segunda parábola de la perla. Un hombre que se dedica a comprar joyas encuentra un día una perla valiosísima y entonces va y vende todo lo que tiene y compra aquella perla que vale por encima de todo lo demás. Con esto nuestro Señor nos está diciendo que aceptar a Jesucristo vale la pena por encima de todo lo demás. Y fíjense que en la cultura de nuestro tiempo a veces nos dicen que hay otras cosas muy valiosas, y sobre todo en este tiempo en que hay imitaciones, por ejemplo, de perlas, de joyas, pues si uno no sabe, muy fácilmente se confunde pensando que las imitaciones, las baratijas, son lo mismo que una joya muy fina. Uno debe de estar atento a no dejarse engañar por las baratijas, sino tener claro qué es lo que verdaderamente vale en la vida. Hoy, por ejemplo, yo pongo como baratijas que nos dicen: mira, lo importante es que tú te sientas a gusto, lo importante es que tú estés bien. Eso suena muy bonito a los oídos. Nos halaga que nos digan que lo importante es que yo me sienta bien, que yo esté a gusto. Y a veces nos lo creemos, nos parece la perla fina, que vale la pena dedicarle toda nuestra vida a estar bien, a sentirnos a gusto. Cuidado, esas son baratijas, esa no es la perla fina. Eso no es lo que le da valor y sentido profundo a nuestra vida. Eso nos lleva por caminos, en el mejor de los casos, de pura complacencia personal, que yo llamaría de una escuela fuerte de egoísmo. Imagínense cuando en un matrimonio los esposos siguen este criterio. Lo importante es que tú te sientas a gusto. Y si el esposo se siente a gusto andando de parranda, bueno, pues entonces ya está justificado, porque el criterio es sentirse a gusto, aunque olvide la familia, aunque olvide su vocación fundamental. Necesitamos no convencernos de esas baratijas, porque entonces perdemos todo el tesoro que podemos tener en nuestras manos. Vale la pena buscar a Jesucristo, oírlo, seguir su palabra, vivir como Él nos enseña. Sí, supone ciertas renuncias, como el Evangelio nos lo dice. Cuando uno encuentra la perla de verdad valiosa, la joya de verdad valiosa, va y vende todo lo que tiene. Seguir a Jesucristo, aceptar a Jesucristo en el corazón, supone también ciertas renuncias. Pero todo vale la pena con tal de que nosotros sigamos a nuestro Señor, que Él sea el centro de nuestra vida. Fíjense que nuestro Señor, cuando lo aceptamos en el corazón, es solo para nuestro bien. Él no busca sacar nada de nosotros. Más aún, no puede sacar nada de nosotros. Él no necesita nada. Si viene con ilusión a nuestro corazón, es para nuestro bien, para hacernos crecer, para dar fruto. ¿Cuántos problemas de nuestro mundo, de las familias, de los centros de trabajo, de la política, de los centros de cultura, de las relaciones entre las naciones,
cambiarían para mejorar si escucháramos a Jesús, si lo aceptáramos en la historia. Sí tendríamos que hacer renuncias, pero la renuncia que nos pide no es para acabarnos, es para crecer, es para nuestra plenitud, es como Él mismo nos lo dijo. Él quiere que demos fruto y lo demos en abundancia. Para eso viene Él. Por eso, aceptar ese reino de Dios que es Jesús en nuestro corazón vale la pena. Vale la pena porque todos salimos ganando. Todos salimos ciertamente de una manera enriquecidos. Pero también la tercera parábola, donde nuestro Señor nos habla del reino de los cielos, donde nos dice que es como una red que se tira al mar para pescar y recoge toda clase de peces. Y cuando ya está llena de peces, los pescadores sacan la red a la orilla y van seleccionando los pescados. Los buenos los ponen en cestas para después comerlos o venderlos, y los malos los tiran. ¿Qué nos quiere decir esta parábola? Que aunque el reino de Dios se parece a esa red que es para que todos entremos al reino de Dios, sin embargo, sigue existiendo el riesgo de la libertad humana. Aunque yo entre al reino de Dios, sin embargo, si yo no quiero aceptar a Jesucristo en mi corazón, yo seguiré siendo un pez que no es para el reino. Y allí está el reto de la libertad humana. ¿A cuántos de nosotros, nuestros papás, con mucha ilusión, nos dieron el gran regalo del bautismo? Desde pequeñitos nos hicieron hijos de Dios por el bautismo. Allí entramos a esa red que es el reino de Dios. Pero cuántas veces en el paso del tiempo, en esa red se descubre que nuestro corazón no está lleno de la vida de Dios. Hemos decidido libremente no vivir la vida de Jesucristo. Y ahí está el reto. ¿Cómo usamos nuestra libertad para aceptar el reino de Dios, para aceptar a Jesucristo? Y ahí cabemos todos, y todos los días, los sacerdotes y los seglares, los hombres y las mujeres, los chicos y los grandes. Todos tenemos que revisar. Yo hoy, ¿qué tanto estoy dispuesto a aceptar a Jesús en mi vida, en mi historia? A eso vino Jesús, a enriquecer mi vida con su presencia, con la vida nueva, a sanarme de mis egoísmos, de la soberbia, de todos los síntomas del pecado. Quiero terminar con un ejemplo de lo que sucede cuando aceptamos a Dios en nuestra vida. El primer libro de la Biblia, en sus primeros 11 capítulos, nos narra la historia, pero a través de muchos símbolos. Por eso debemos de ser cuidadosos en la interpretación de esos 11 capítulos del Génesis, porque allí nos va narrando con símbolos lo que es el ser humano, lo que es Dios, lo que es la historia, lo que es la libertad humana, etc. Y cuando Dios crea a Eva y nos dice que le sacó a Adán una costilla y de ahí formó a Eva, cuando Adán despertó de aquel sueño después de que le sacaron la costilla y ve a Eva por primera vez, dice la Sagrada Escritura, Adán exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Lo primero que dice cuando contempla con ojos de Dios a Eva, exclamó. No simplemente dijo, sino que dijo con entusiasmo, con alegría, con ilusión, con esperanza, de que Eva era lo que completaba su persona. Fíjense cómo
Cuando se contempla con ojos de Dios, vemos la historia con ilusión, con alegría, con esperanza. Un poquito más adelante, cuando pecan Adán y Eva, Dios le pregunta a Adán: Adán, ¿por qué comiste del árbol que te prohibí comer? Y la respuesta de Adán es dramáticamente impresionante. Y le contesta: la mujer que tú me diste por compañera me engañó y comí. Fíjense, ya no exclama, simplemente dice, con cansancio, con tristeza, con desaliento. Y ya no dice la que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, sino la que tú me diste por compañera. Es decir, la carga que tú me pusiste me engañó y comí. Cuando entra el pecado, así vemos la historia, como una carga. Y a eso viene Jesucristo, a quitarnos esa carga para que con ilusión construyamos nuestra persona y nuestra vida. Y este es el reino de Dios, un reino de esperanza, un reino de libertad, un reino de gracia, donde la vida de Jesucristo reine en nosotros. Hoy nuestro Señor nos dice: he venido al mundo para ofrecerles mi propia persona, el reino de Dios, la vida nueva. Y es como si hoy nos dijera: de ti depende quedarte en la red, o te quieres salir porque no aceptas la vida nueva. Y ahí está el reto. Con ilusión pidámosle al mismo Jesús: Señor, sana nuestro corazón para que aceptemos tu reino. Que tengan un buen domingo.